Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar la ley para la pureza personal de los sacerdotes, que es el tema central de los capítulos 21 y 22 de Levítico. Y comenzamos a considerar el primer aspecto, que es la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Y dijimos que el oficio que ocupaba un sacerdote requería una separación más estricta que lo que se requería para cualquier hombre ordinario entre el pueblo. Y que asimismo, Dios va a hacernos responsables a nosotros si es que nos ha colocado en algún cargo de responsabilidad en su iglesia. Vimos también en el versículo 5 que no debían hacerse tonsura en su cabeza, ni raer la punta de su barba, ni rasguñarse la carne. Esto era algo que los paganos hacían como señal de que estaban guardando luto. Pero el sacerdote no debía participar en las costumbres supersticiosas y paganas que le rodeaban. Hoy comenzaremos leyendo el versículo 6 de este capítulo 21 de Levítico, que dice: «Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos». El duelo de los sacerdotes debía ser sobrio y digno en concordancia con el puesto que desempeñaban como representantes de Dios. Lo mismo es aplicable hoy en día a los representantes de Dios en la iglesia, porque como dice el apóstol Pablo en su carta a Tito capítulo 1 versículos 7 y 8, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo». Dios requiere de los sacerdotes: «Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos». Volviendo ahora al capítulo 21 de Levítico, leamos los versículos 7 y 8. «Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico». Esto se refiere a su vida personal y privada, donde en concordancia con su puesto también debía revelar la santidad de Dios. No se debía casar con ramera, ni con mujer infame, ni con mujer divorciada. Ahora, el motivo de esto es que está sirviendo a Dios. Dice: «El pan de su Dios ofrece», es decir, que son coperos de Dios. El sacerdote es un tipo de Cristo, y la novia de Cristo tiene que ser purificada antes que le sea presentada sin mancha y sin arruga, como lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, versículos 26 y 27, donde dice: «Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». El dirigente en la iglesia debe ser un ejemplo para otros, especialmente en este asunto. Quisiéramos decir aquí que hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han pasado por la experiencia del divorcio. Algunos de los hombres quieren entrar en el ministerio, y algunas de las mujeres desean servir como misioneras. Ahora, sabemos que no se puede generalizar en cuanto a estas cosas, pero sí deseamos hacer esta declaración. Creemos que hoy en día es pecaminosa la manera en que ciertas personas que han sufrido alguna experiencia desdichada en su vida, muchas de estas antes de ser salvados, se excluyan de algún cargo debido a alguna experiencia del pasado de la cual en nada han sido culpables. Tratamos de ayudar a estas personas aconsejándolas a que sigan adelante en su preparación para el ministerio y para el campo misionero. Pero les amonestamos también que estén preparadas para ser rebajadas por algún supuesto santo que crea que está hablando por Dios. También notarán que habrá ciertas iglesias que las excluirán. Pero les animamos a que sigan adelante con su preparación y que habrá un lugar donde puedan servir a Dios. Y estamos seguros que lo habrá. Tenemos que reconocer que hoy en día hay muchas personas que son víctimas inocentes del divorcio.
Continuando ahora con el capítulo 21 de Levítico, leamos el versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Por qué este castigo tan duro? Bueno, debido a la posición de su padre. Tenía que recibir la pena más severa si causaba oprobio al oficio de su padre. Leamos ahora los versículos 10 al 12 de Levítico capítulo 21. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Esta es la primera mención que se hace del sumo sacerdote. Como sacerdote ungido de Dios, tiene que ser apartado para el Señor. Debía llevar una diadema en la que estaban grabadas las palabras Santidad a Jehová. Esas palabras servían para recordar continuamente al pueblo quién era, de quién era y a quién servía. Le era prohibido rasgar las vestiduras sagradas. En otras palabras, el sumo sacerdote no debía ser un hombre violento. En el juicio de Jesús, esta ley fue violada cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, como lo vimos en el capítulo 26 de Mateo, versículo 65, donde leemos: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Tampoco debía asistir al funeral de su padre ni de su madre. El aceite de la unción había sido derramado sobre él, y debía ser totalmente dedicado a Dios y apartado del pecado por causa de su posición como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo recibió sobre sí el aceite de la unción, y Él vino para hacer la voluntad de su Padre, aun hasta la misma muerte y una muerte de cruz. Él demanda esta misma dedicación de parte de sus seguidores. Ahora, los próximos versículos nos dicen que la esposa del sumo sacerdote también debía actuar en concordancia con la posición del oficio santo de su esposo. Es por esto que al sumo sacerdote le era prohibido casarse con ramera, con mujer infame o con una mujer divorciada. Debía tomar por esposa a una mujer virgen de su pueblo para que, como dice el versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Veamos ahora lo que calificaba a un varón para las funciones sacerdotales. Este es el segundo aspecto que consideraremos dentro del tema de la ley para la pureza personal del sumo sacerdote. Leamos los versículos 16 al 21 de este capítulo 21 de Levítico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Todas estas deformidades y defectos descalificaban a un varón para las funciones sacerdotales. Ahora, ¿por qué es esto? Porque así como ningún sacrificio que tuviese algún defecto podía ser ofrecido, de la misma manera ningún sacerdote que tuviera defecto alguno podía servir en el tabernáculo. Tanto la ofrenda como el ofrendante representan a Cristo, y en Él no hay defecto alguno, ni en su persona ni en su obra. Cristo es el gran sumo sacerdote perfecto. No hay defecto en Él, sino más bien hermosura, gloria y excelencia. Leamos ahora los versículos 22 al 23 de este capítulo 21 de Levítico. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel.
Aunque aquellos que tenían algún defecto les era prohibido servir, no estaban excluidos de la mesa del Señor. Dios proveyó para ellos. Y esto presentó un vivo contraste con el tratamiento inhumano que el mundo pagano daba a los inhabilitados. Y encontramos aquí una lección espiritual. Hay muchos creyentes que sufren de alguna inhabilidad física, moral o espiritual. Tales inhabilidades les excluirían de ciertas formas de servicio. Sin embargo, son genuinos santos de Dios que tienen todos los derechos y privilegios de creyentes. En cierta iglesia había un joven que era un atleta maravilloso, pero que tenía un paladar hendido que le presentaba un impedimento para hablar. Cierto día ese joven vino para hablar con su maestro de la escuela dominical y le expresó su deseo de llegar a ser predicador. Ahora, ¿cómo se aconseja a un jovencito como este? El maestro de la escuela dominical trató de explicarle que era un maravilloso atleta, pero que su habla constituía un impedimento para él. Y le aconsejó que entrara en un tipo de obra cristiana que no requiriese el hablar en público. Pasaron los años, y este joven continuó alentando ese deseo de servir al Señor. Llegó a ser entrenador de fútbol en una gran universidad, y su influencia para Cristo era tan grande o aún mayor que la de cualquier predicador. Había muchos que estimaban tanto a este hombre como atleta, y él, aunque tenía este impedimento, les hablaba acerca de Jesucristo, y así servía al Señor de una manera maravillosa. Amigo oyente, Dios nos ha entregado ciertas capacidades que Él espera que utilicemos para su honra y su gloria. Y el hecho que no podamos servir en determinada esfera de trabajo no quiere decir que estamos totalmente excluidos del servicio. Dios no espera que hagamos más de lo que Él mismo nos ha capacitado para hacer, sino que alentemos el vivo deseo de servirle. Quiera Dios que cada uno de nosotros busquemos servirle dentro de las capacidades que Él nos ha entregado para enaltecer y glorificar su santo nombre. Y aquí concluimos el capítulo 21 de Levítico, y pasamos ahora al capítulo 22, que es una continuación directa del capítulo anterior, y en el cual continuamos considerando el tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes. En nuestro bosquejo hemos combinado los dos capítulos en una sola unidad. Veamos pues la contaminación del sacerdocio por enfermedad, dieta y los muertos. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 22 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Tenía que haber una separación entre lo sagrado y lo secular. Aarón no debía llevarse a su casa las cosas del tabernáculo. La lección para nosotros es que no debemos tratar las cosas sagradas y santas de Dios como si fueran comunes. Leamos ahora el versículo 3 de Levítico capítulo 22. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. El sacerdote no debía emprender su oficio de una manera negligente ni descuidada. Dios dijo que debía ser despedido de su oficio el sacerdote que se comportara de tal forma. Creemos que eso tiene una aplicación espiritual para el creyente de hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice en los versículos 31 y 32, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios sigue enumerando en los versículos 4 al 9 de este capítulo 22 todo tipo de inmundicia que descalificaría al sacerdote para llevar a cabo sus deberes sacerdotales. Los sacerdotes debían ser santos en sus relaciones en sus casas, en sus contactos sociales, en sus negociaciones, en cualquiera cosa que tocaran en el mundo. Los sacerdotes fueron apartados para ser santos a Jehová. Debían servir como ejemplo para otros. Notemos ahora que algunas de las cosas que se mencionan aquí son las mismas que se dieron para el cumplimiento de todo el pueblo de Israel. El sacerdote no tenía ningún privilegio especial. La inmundicia en el hombre ordinario y la inmundicia en el sacerdote tenían que ser lavadas por ceremonias similares.
La vida privada del sacerdote debía concordar con su oficio y servicio público. Pasemos ahora al versículo 10 en este capítulo 22 de Levítico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. El sacerdote debía preservar la santidad del tabernáculo, excluyendo al extranjero. Solo los hijos de Dios, amigo oyente, son los que pueden adorar a Dios. Los versículos 11 al 13 siguen explicando que solo los que pertenecen al sacerdote, los que habían nacido en su casa, podían participar de la misma carne que él comía. Si la hija del sacerdote se casaba con un gentil, era excluida del acceso a las cosas santas. Pero si era dejada viuda o divorciada y se regresaba a la casa de su padre, entonces ella podía comer de la carne que su padre comía. El hijo o hija pródiga pueden volver a casa y ser bienvenidos. Pasemos ahora hasta el versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de Levítico capítulo 22. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Un desconocimiento de la ley no provee ninguna excusa. El hombre que comía de las cosas santas inconscientemente era culpable y se le exigía una multa. Esto ponía una responsabilidad adicional sobre los sacerdotes de guardar el lugar santo. El mundo incrédulo gana o recibe su impresión de la iglesia, de los mismos miembros de la iglesia. La indiferencia y la irreverencia son percibidas enseguida por el incrédulo de afuera, y su actitud y conducta se adaptan en conformidad. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, este estudio del capítulo 22 de Levítico en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Hasta tanto, le urgimos a que lea el resto del capítulo 22 de Levítico, lo que le permitirá estar mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio.